19:16, estábamos escuchando muy buena música en la tarde-noche de AM 1420 Radio Dime. Escuchamos a los auténticos decadentes, se sientan los parlantes. Si habrá bailado usted, Diego Dominelli, todos estos temas, ¿cómo le va? ¿Bien? Buenas noches, ¿cómo anda? Buenas noches. Mira, la verdad me retrotrajiste a imágenes ocultas en mi cerebro cuando bailaba toda esa música. ¿Dónde en iba a distintas bailar playas. usted? ¿Dónde iba a bailar? Y mira, iba a Joan Disco, en Palomar. Ah, en Palomar, claro. Sí, después... ¿De esa zona era? No, ahí tenía primos que laburaban y entraba a Gratarola. Ah, está bien, está muy bien. Nosotros también teníamos, bueno, yo soy un poco más grande que usted, Dominelli, pero sí. yo iba, bueno, a Hollywood, a la Casona, ahí. Claro. Así que íbamos con el otro hombre de Bolívar, ¿no? Así que íbamos a bailar mucho tiempo. ¿Cómo anda, Dominelli? ¿Bien? ¿Cómo anda, Diego? ¿Cómo anda Aviación en Argentina? Aviación en Argentina.com.ar, por suerte, anda bien. Hay que remar mucho, pero la verdad que anda bien. La industria, bueno, tiene muchas novedades y está cambiando bastante, entonces hay movimiento y siempre se encuentran temas y hay muchas cosas para tratar, para informar sobre el sector aerocomercial, así que anda bien la cosa. Hubo una campaña también, invertí ahí en redes sociales y todo eso y dio un buen resultado también. Bueno, me alegro mucho. Bueno, estamos hablando con Diego Dominelli, especialista en transporte aerocomercial, uno de los hombres que más sabe, si no el que más sabe de transporte comercial en la Argentina, siempre está metido en el mundillo, en esa comidilla que todo el mundo queremos saber. ¿Qué pasa en la Argentina con la aviación comercial? ¿Qué pasa con las low cost? ¿Son seguras, no son seguras? ¿La seguridad aérea es prioridad para la Argentina? Contame un poco, Diego. Bueno, empezando por la seguridad, lamentablemente Argentina está viviendo una etapa que hacía muchos años que no se vivía en el país y que por suerte se había erradicado, pero que lamentablemente está volviendo, ya volvió, sobre todo de la mano de Flybondi. Es una empresa que, mira, acabo de publicar una nota en donde hay un documento con el sello de la Administración Nacional de Aviación Civil, o sea que la máxima autoridad aeronáutica que certifica a pilotos, aeronaves, no podía desconocer que esto existía, sino que además puso el sello, como que lo recibió. Flybondi tuvo desde febrero hasta agosto de este año 853 vuelos con problemas, o sea, entre cancelaciones, demoras, problemas técnicos, por problemas comerciales, es muchísimo. Siempre digo, se dice que la aviación comercial, cualquier tipo de aviación, es más segura que la terrestre. Los pilotos de Flybondi, yo como piloto no volaría si veo que es inseguro un avión, o me equivoco. Mira, la cadena de seguridad en la de transporte aéreo es tan potente que para que pase algo feo y no deseado por nadie, se tienen que romper muchas barreras. Entonces, estas cosas que nosotros estamos viviendo en Argentina, de que un día en Iguazú le pasa algo a un avión de Flybondi, otro día en Córdoba, la semana pasada, por ejemplo, en Córdoba tuvo que abortar un despegue, el avión ese bautizado Nelson, que fue el primero que llegó, tuvo que abortar un despegue por una falla en el motor derecho. No es la primera vez que tiene falla de motores esa aeronave. De hecho, tuvo falla cuando estaba en un vuelo promocional, antes de comenzar a volar en forma regular. Bueno, todos esos eventos son avisos de que una parte de la cadena de seguridad ha sido vulnerada. En general, también lo que sucede es que empresas con la característica, sobre todo por la cultura o por la precaria cultura de seguridad operacional que tiene Flybondi, se va nutriendo de gente que ya tiene como la vida hecha, digamos, ¿no? Que de repente ya voló en LAN, o voló en aerolíneas, o voló en Copa, o voló en TAM. Entonces está encontrando una manera de vivir en donde no pierde la posibilidad de volar. Un piloto ama volar, por eso vuelan. Claro, claro. Entonces de repente no se fija en cosas que antes sí se fijaba.
por ejemplo. Después tenés, esto también es estadístico. Pero ¿qué responsabilidad tiene un piloto, por ejemplo? Porque él tiene que velar por la seguridad de sus pasajeros, ¿no? La que tiene que velar por la seguridad de los pasajeros es la empresa. Claro. Y la autoridad aeronáutica. Y acá hay una falla importante que está habiendo en Argentina y que no había. O sea, la seguridad operacional hoy, ¿cómo se rige en el mundo? Se rige con la gestión correcta de los factores humanos. O sea, a partir del año 77, que fue el que tuvo que sucedió el accidente más grande de la aviación comercial, que fueron los 2 Jumbo que chocan en las Canarias, ahí en el aeropuerto de Los Rodeos. Tras muchos años de investigación, se descubrió que en ese evento todo lo que refería a lo técnico estaba bien. O sea, las 2 aeronaves técnicamente estaban bien, los pilotos estaban bien, el proceder técnico de todo lo que se había tenido que hacer en ambas aeronaves estaba bien, y eso que motivó que se descubriera que los factores humanos son los que, en ocasiones, también provocan accidentes o tragedias evitables, a pesar de que técnicamente una aeronave esté en condiciones. ¿Eso pasó con Lapa? En un punto claro, obviamente. Claro, porque vos fíjate, la aeronave, según la información que yo tengo, la aeronave accidentada, en el caso de Lapa, estaba bien, pero lo que ya estaba mal era la cultura de seguridad operacional de la empresa. Claro. Entonces, cuando vos tenés una mala gestión sobre eso, generás un contexto en el cual, cuando viene un error, que inevitablemente todos los seres humanos cometemos errores, por eso hay que gestionar los factores humanos. Entonces, cuando vos trabajas sobre eso, generas una barrera y una serie de defensas que mitigan el impacto del error que algún integrante de la cadena de seguridad va a cometer. Ahora, cuando trabajás mal sobre la gestión de los factores humanos, generás un contexto en el cual favoreces el error. Sí, sin ninguna duda. Cuando vos trabajás que a mí no me va a pasar, chau, estamos sonados, ¿no? Por ejemplo, es un gran ejemplo ese. Cuando entras en la variable de que no, a mí no me va a pasar, y te pasa, es lo primero que pasa. Para tomar un ejemplo un tanto reducido, pero es así. Y bueno, lamentablemente, esto en Argentina, insisto, de la mano de Flybondi, es claro, es harto evidente que está sucediendo, y lo que sí es preocupante y grave es que la autoridad aeronáutica mira para otro lado. O sea, hace oídos sordos, sin ninguna duda. Eso es lo que te iba a preguntar, porque acá hay una autoridad, está la ANAC, hay mucha gente responsable, más allá de los dueños de la empresa, que quieren seguir volando y demás, ¿no? Exactamente. Obviamente que hay una responsabilidad de la empresa, porque bueno, tiene gente a cargo en las distintas gerencias, en la gerencia de seguridad operacional, la gerencia de mantenimiento. O sea, hay una cadena que también, si querés, el caso Lapa en eso también es testigo, porque después, cuando se inició el juicio y cuando se fue conociendo todo lo que se fue conociendo, también fuimos, valga la redundancia, conociendo quién estaba a cargo de cada una de las gerencias implicadas en lo que había que investigar de la empresa, ¿no? Sí. Pero bueno, por un lado está pasando eso, y como parte también de este nuevo fenómeno, que es un mercado desregulado en forma desenfrenada, que había que generar una apertura, yo estoy de acuerdo. Creo que todos los que estamos en la actividad aeronáutica y turística pensábamos que algún grado de apertura había que generar en el mercado de cabotaje argentino, pero no hubo un plan de apertura. No a cualquier precio. No, calculá que, mira, en la tercera audiencia pública, que fue el 5 de octubre, ahí hubo un dato importante que reveló APLA, la Asociación de Pilotos, de todo lo que el Estado otorgó en rutas a todas las empresas que pidieron rutas, desde la asunción del presidente Macri a la fecha, solamente se está volando el 4% de todo lo que se otorgó. Sí, de hecho, estamos hablando con Diego Dominelli. De hecho, Diego, me parece que últimamente también hay ya un quiebre, ¿no? Más allá de la coyuntura política y económica que vive el país en estos momentos difíciles, realmente
están atravesando las empresas aéreas, si bien llegó el Norwegian que volamos los otros días y demás. Andes, por ejemplo, ya ha dejado, ha cesanteado dos aviones, ha despedido gente. ¿Cuatro? Cuatro, Ricardo, y ese es el otro punto que va atado a todo esto que venimos conversando. Porque, ¿qué pasa? Se desregula no solamente la cantidad de empresas que operen en el mercado, sino que también se desreguló con un tipo de modalidad la tarifa mínima. Entonces, lo que empezó a hacer Flybondi es empezó a vender por debajo de los costos operativos. Flybondi está perdiendo $3 millones mensuales aproximadamente. ¿Quién lo pone esa plata? No sé quién lo pone, pero alguien lo pone. Porque la verdad que no es 2 pesos como 50, ¿no? No, y operando con 5 aviones nada más. Sí. ¿No? Ahora, Andes no tiene ese respaldo. Ni siquiera voy a entrar en si ese respaldo que tiene Flybondi es bien habido, mal habido o no lo sé. Pero Andes, que es una empresa argentina con capitales argentinos en un 100%, que hace 12 años que opera en el país, que apostó siempre, bueno, hace 10 meses que planificó, bautizó su cuarto 737 NG, que era un salto de calidad para la empresa, operar con aviones Boeing 737. Bueno, y todavía no se cumplió un año de que incorporó el cuarto y tuvo que desprogramar los 4 que tenía porque no puede afrontar los pagos de leasing, o sea, el alquiler de esas aeronaves. Y no solamente eso, sino que vos tenés corrida cambiaria, aumento del precio del dólar a nivel del combustible a nivel internacional, más del precio del dólar acá. Claro. Se hace absolutamente inviable. Sí. Por otro lado, Flybondi y otras empresas están vendiendo a $50 tramos y de vuelta. Exactamente. Eso es dumping. Eso es dumping. Bueno, la primer víctima del dumping generado en esta era bajo la administración de Dietrich en el Ministerio de Transporte, bueno, la primera víctima es Andes. Lamentablemente eso está sucediendo. Yo mira, justo coincidió con la FIT que Andes no había anunciado, pero se conoció que desprogramaba sus 2 primeros Boeing 737-800. La flota queda con los MD, los viejos y tradicionales MD. Exactamente, le va a quedar con los MD porque son aviones propios, no tienen que pagar el leasing. Claro. Y bueno, se le hace mucho menos oneroso llevarlo adelante y lo pueden llevar adelante. Ahora, eso que le está pasando a Andes y que llega a una situación límite, no es que en las otras empresas no esté pasando, ¿entendés? O sea, ¿por qué Avianca poniendo todo lo que puso todo de primera, aviones 0 kilómetros, está demorando la llegada de más aviones? Claro. ¿Qué está pasando con esos ATR que iban a llegar, esos 2 ATR, o con el Neo que iba a llegar? ¿Vienen, no vienen, están ahí en stand-by, vienen para este año? ¿Vos qué sabés? Se anunció que vienen, lo anunciaron en la FIT inclusive que estaban viniendo. Ahora, la realidad de mercado afecta a todos y la ausencia del Estado para favorecer con las dificultades que hay el mercado aerocomercial en términos de competencia leal, no existe el Estado en eso, al contrario, favorece una competencia desleal. O sea, porque por ejemplo, en el caso de Flybondi no va a sindicalizar a su personal. Avianca firmó convenio colectivo de trabajo con todos los sindicatos aeronáuticos. LASA, que va a empezar a volar en noviembre desde Neuquén, también firmó convenio colectivo de trabajo con los gremios aeronáuticos. Todavía no se sabe, parece que no, Norwegian y JetSmart, que serían Norwegian ya comenzó a volar, pero todavía tiene un avión solo, bueno, tampoco firmarían convenios de colectivo de trabajo con los sindicatos sectoriales. Acá hay mucha turbulencia. Eso te genera, no por una cuestión de herencia de una gestión anterior, lo están generando ahora. Claro, o sea, son políticas esto. Exactamente, entonces ¿qué va a pasar? Además de la competencia desleal, vas a tener
un grupo que está dentro de lo que marca la ley y otro grupo por afuera de la ley rozando la irregularidad. Eso te genera rispideces entre mismos los actores de la industria, y bueno, son todas cosas evitables, pero que de alguna u otra manera la están generando y están empujando al precipicio a gente que hace 12 años, como en el caso de Andes, claro, que viene operando. Después habrá que ver qué pasa el año que viene con Aerolíneas, qué pasa mismo con LATAM. LATAM, si querés la mejor lectura de todo esto, la hizo LATAM a costa de, estoy hablando de LATAM Argentina, sí. a costa de sacar 2 aviones de servicio en el mercado de cabotaje nacional, porque no hay que olvidar que hace 3 o 4 meses atrás LATAM Argentina pasó 2 Airbus 320 que estaban acá, la filial de Chile. Claro. Entonces, te fijas el porcentual de ocupación que tienen las aerolíneas hoy, y LATAM llega a tener el mejor factor de ocupación, pero porque se llevó 2 aviones. Claro, sin ninguna duda. 19:32, estamos en vivo hablando con Diego Dominelli de aviacionenargentina.com. Para ir cerrando, Diego, Austral recibió 20 ofertas para el recambio de la flota de Embraer. Se va a desprender de los 26 Embraer, 22 son de propiedad y 4 de leasing. ¿Cómo ves esta maniobra política por un lado y comercial por el otro de la empresa? Mira, indudablemente la flota Austral debe ser renovada, porque tenemos que tener en cuenta que los primeros Embraer llegaron en el año 2010, con lo cual ya están teniendo 8 años justo, porque fue en agosto, septiembre que habían llegado. Sí, hicimos Tucumán, Salta, Jujuy, creo que fue claro, bueno, entonces vos ahí tenés que hacer algo, o renovar la flota, o los empezás a mandar a una serie de chequeos profundos a las aeronaves para volarlos, qué sé yo, 4 o 5 años más, claro, y después desprenderte de ellos. Yo veo que sí se está prolongando bastante el tema de la renovación, o sea, hace como 2 años ya que estamos hablando de la renovación de la flota Austral, y habrá que ver cuáles son las opciones. Sí, a mí también me llegó la misma información en el día de hoy. Sí. Sin duda que es un punto que es importante y que está bueno que se abra esa puerta. Ahora habrá que ver cuáles son las ofertas que la empresa recibió, claro, y que es, bueno, lo que fruto del estudio que se viene haciendo aparentemente se va a incorporar, ¿no? O sea, bueno, se van los Embraer 190, claro, los incorporan. Si ve un 800, no sé, porque es por un tema de capacidad también, ¿no? Mira, ahí hay algo medio histórico, por lo menos reciente, la historia reciente me voy a referir, que mismo desde la gestión del Aqua, y yo con él lo hablé varias veces, es esta idea ahora de que porque todo va al 737-800 o al Airbus 320, hay que incorporar ese tipo de aeronave en función de la cantidad de pasajeros que transporta y en función de la capacidad de los aeropuertos, y es un error. Salvo que se quiera cambiar el modelo de Austral, ¿no? O sea, Austral, por ejemplo, en el Hub Córdoba, que el otro día volando en Norwegian en el vuelo inaugural, yo hacía bastante que no estaba en Córdoba, y bueno, ahí tenés 3 Embraer, 4 Embraer, dependiendo del horario, que operan allí, ¿no? Bueno, el Embraer 190 te sirve y es muy indicado para hacer vuelos troncales, para algún que otro vuelo troncal, y para otro que te sirve como feeder, como alimentador. Claro. O sea, vuelos con una demanda en donde vos tenés 100 pasajeros. Hay muchas rutas que desde ese punto de vista conviene servirlas con una aeronave de 100 pasajeros y no con una de 180. Sí, por supuesto. Así que bueno, habrá que ver, y ojalá que bueno, que el puerto al cual se llegue sea el mejor para Austral, que es un brazo muy importante del Grupo Aerolíneas Argentinas, ¿no? Sin ninguna duda. Como siempre digo, Dominelli, muy amplio y exhaustivo su informe. Íbamos a hablar del incidente del vuelo de Miami sobre la CAT, ¿no? El Clear Air Turbulence, pero es muy frecuente eso que se ve, ¿no? Mira, muchos decían... Sí. A mí me pasó una vuelta cuando hicimos el vuelo inaugural del Corredor Federal, ¿te acordás? Íbamos en un MD
80 y pico, salimos a Buenos Aires, Bariloche, ya Bariloche que parecía el 60, ese vuelo donde subía y bajaba gente y decía, dale, apurate, y yo iba en la cabina, cosa que no se le podía hacer, y el piloto en Bariloche, que estaba nevando y hacía frío, dice, se me van a congelar los pitos, y pasó eso, tuvimos demorado, era el 60, subía, bajaba gente, nadie se registraba, y yendo por, ya de Mendoza a Salta, digamos, arriba de las leñas, bueno, me acuerdo, íbamos charlando con ellos, y se produjo un air turbulence, ¿no? Y era imprevisto, y los tipos no hacían nada, digo, no, el avión se controla sola, eso sí, algunos se pegaron un poco la cabeza, pero es muy frecuente que pase eso, no pueden dar aviso los pilotos. Claro, no hay instrumental que pueda identificar en el aire ese fenómeno natural. Sí. Y sucede cerca de los lugares de montaña, porque precisamente la montaña incide en la diferencia de velocidad de dos masas de aire con diferente temperatura. Entonces, mira, Avianca, si no recuerdo, hará como un año y algo también, viniendo para acá, no me acuerdo si fue a Avianca Colombia o Avianca Perú, una de las dos, tuvo un evento de esas características, incluso con unos tripulantes de cabina que sufrieron cortes, y bueno, son cosas que sí, no hay todavía son momentos difíciles, ¿no? Para el pasajero común y corriente. No, seguro, pero obvio, bueno, te llevas. Mira, empezamos hablando de la seguridad, ahí tenés la otra cara. O sea, empezamos hablando de la precaria cultura de seguridad operacional. Este evento que vivió o que protagonizó la aeronave de Aerolíneas Argentinas te marca específicamente la otra cara, el alto estándar de gestión en la seguridad operacional, porque con todo lo que pasó a bordo de esa aeronave, con heridos a bordo, con TCP o con tripulantes de cabina muy golpeados y que aún muy golpeados siguieron haciendo su trabajo, todo eso se pudo hacer y todo eso sucedió y la aeronave llegó a destino sin tener que aterrizar en una alternativa en el medio, precisamente por la capacitación y el profesionalismo de los tripulantes de cabina, de los pilotos y de quienes entrenan acá en Ezeiza, en el CEFEPRA, tanto a los tripulantes de cabina como a los pilotos, porque esa situación de pánico para muchos pasajeros, de susto, de que me quiero bajar y no te podés bajar, todo eso... Sí, si no tenés un control arriba del avión, sí, lo tenés que manejar, si no se te... entras en pánico realmente, sin ninguna duda. Exactamente, y tenés 200 personas, entra en pánico uno y la de al lado también. Sí, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Diego, te mando un fuerte abrazo, nos reencontramos en cualquier momento, seguramente en un otro vuelo, y muy amplio y exhaustivo tu informe. Muchas gracias. Dale, gracias a vos por comunicarte como siempre, un abrazo. Gracias. Bien, la palabra de Diego Dominelli, especialista titular de aviación en Argentina.com, con todo lo que ocurre hoy en el transporte aéreo comercial, en esta revolución de los aviones que ha denominado el gobierno. Vamos a la tanda, cuando regresemos vamos a hablar con Panela, vamos a tener la gente con Planacu, mucho hasta las 8 de la noche todavía. Dale. En Sentí Argentina queremos estar más cerca tuyo. Sentí Argentina, una mirada turística y cultural diferente de nuestro país, con la conducción de Ricardo Ceronero.